Dios les bendiga, hermanos. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. La semana pasada, hermanos, hablamos del precio de seguir a Jesús. Y era un precio fuerte y alto, y Jesús hablaba de negarnos a nosotros mismos. Jesús habló de morir cada día y tomar nuestra cruz para poder seguirle, y entendiendo que la vida que Él ofrece al morir a nosotros es mucho mayor. Mateo capítulo 18. Pero hoy, hermanos, vamos a ver un tema donde de verdad me puedo imaginar en la medida de lo posible a Jesús sentándose en un sillón con nosotros y decir: tenemos que hablar de algo muy importante tú y yo. Hemos estado hablando que el costo, hemos hablado de la importancia de entender qué es seguir a Jesús, pero ahora Jesús se va a sentar con sus discípulos y se va a sentar con su iglesia y va a decir: tenemos que hablar del perdón. Hay que hablar de ese tema que, no lo toques, Dios, es difícil, porque hablar del perdón, hermanos, es hablar de algo, un suceso de una persona que hizo algo en contra mía. Y eso es difícil de hablar. ¿Sabes que la mayoría de las consejerías y pastorales que damos, este tema está presente y relevante? Porque en algún momento tú y yo fuimos víctimas de algún daño, grande, chico, sin importar, nos han dañado. Alguien pecó contra nosotros y hemos, por alguna razón consciente o inconscientemente, decidido guardar ese resentimiento. ¿Qué habla Jesucristo al respecto? Bueno, antes de leer, vamos a leer la historia que vamos a ver. Es del 21 al 35, pero los pasajes anteriores, los del 15 al 20, nos habla de cómo cuidarnos entre nosotros. Cuando habla de sanar la comunidad, habla de si alguien hizo algo en contra tuya, cómo vamos a resolverlo. Y un comentarista menciona que muy probablemente Jesús nos esté citando en un aspecto de la ley que viene en Levítico, y te lo voy a leer. Dice Levítico, cuando Dios da su ley para cómo vivir, y dice así: no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte ni guardar rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así como firma Dios acerca de lo que vamos a hablar hoy en cuanto a alguien que me ha hecho daño. Hermanos, tengo el privilegio al Dios haberme regalado o haber puesto sus ojos para la pastoral. Uno de los regalos es poder conocerles, poder escuchar sus historias, poder saber quiénes son. Y me encanta estar en una iglesia pequeña porque tengo la oportunidad de, creo, conocer a casi todos y conocer sus luchas y saber que hay cosas por las que ustedes han pasado y han sido sumamente difíciles. Y entonces tocar este tema no es tan fácil, porque sé y entiendo que hay cosas que han lastimado y marcado su vida para siempre. Pero vamos a hablar de la raíz y vamos a ver lo que dice Jesucristo acerca de qué hacer y cómo hacerlo cuando alguien ha lastimado nuestra vida. Dice el versículo 21, ahora sí acompáñame en el capítulo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta
70 veces 7. Saben, hermanos, en las tradiciones judías, en lo que se conoce como el Talmud te decía que tú podías perdonar a una persona que te hace daño hasta 3 veces. Dice algo así: cuando un hombre peca contra ti, le perdonará una vez, le perdonará 2 veces, le perdonará 3 veces, pero la 4ª vez no le perdonará. Entonces Pedro, ya entendiendo, decía, bueno, el reino de Dios yo creo que es mayor. Entonces yo creo que Pedro se quiso hacer el Juan Camaney, el grandote, y le dijo a Jesucristo: oye, ¿cuántas veces tenemos que perdonar si alguien me lastima? Hasta 7, ¿verdad? O sea, se vio, sobrado Pedro, así increíble, así como hasta 7, ¿verdad? Guiño, guiño a Jesús, porque él se sentía que era un gran logro para él decir 7. Porque en la ley, bueno, ni siquiera la ley, no es la ley, era el Talmud, que son las tradiciones, decía 3 y 4 ya no. Y entonces Pedro se sentía como el más importante diciendo hasta 7, ¿verdad, Jesús? Y Jesús, como siempre, con un amor, y yo creo que Jesús era un poco sarcástico, entonces Jesús dijo, no, 70, hasta 70 veces 7. Y hermanos, no se refiere a una multiplicación de 70 por 7 o de 7 a la 7ª potencia. No, Jesús no estaba intentando hablar de esa manera o de decirte un número para ver si ya llegaste hasta ese número. Jesús habla de lo ilimitado que es el perdón cuando conocemos a Dios. Cuando Jesús no está hablando de un número específico hasta un límite de cuándo perdonar, sino se refiere justamente a que un perdón no tiene límites. Y entonces esta es la premisa de la historia o del tema que hoy vamos a ver. Vamos a trabajar en el perdón. Y hermanos, yo sé que será doloroso, pero seguramente cuando hablamos de perdón, mire, la primera persona que se le venga a la mente, ahí es, yo creo. Hay algo ahí, una historia, o hay temas en la vida, en la casa, que no nos gusta hablar porque generan algo. Hay una persona que no nos gusta porque generan algo en el corazón. Puede ser familiar, puede ser tu propio esposo o expareja que tú le habías dado tu confianza y la traicionó. Hermanos, puede ser un pastor. Hay pastores que hemos hecho tantas cosas incorrectas. Esta semana vi el documental de HBO, de Hillsong, una iglesia muy famosa, y de muchas cosas que los pastores encubrieron. Y seguramente hemos sido lastimados por alguien de la iglesia o por un pastor. Y bueno, esa persona, esa situación que a lo mejor ahorita ya la traes a la memoria, quédate con ella aquí porque vamos a trabajar en eso. Dice Jesús, cuando dice tenemos que perdonar y no hay un límite de perdón en cuanto al número de veces, pero te voy a decir y te voy a ayudar a qué te puede inspirar a ser libre de esto. ¿Cómo puedo hacer para perdonar sin minimizar tu dolor? Sin que Dios y yo podamos entender lo que ha pasado. Pero aún más allá, la invitación del Señor es por algunos aspectos. Y Jesús refiere una parábola que seguramente la conocemos, pero vamos a irla contando poco a poco y vamos entendiendo algunas cosas. Dice el versículo 23, por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El rey dijo, necesito ajustar cuentas con alguien. Y déjame explicarte, hermanos, que dice que debía 10,000 talentos. Para ponerte la realidad de la deuda que este hombre tenía, en el tiempo judío, un denario era el salario de una persona, digamos el salario mínimo era un denario. Y un talento equivalía a 6,000 denarios. Un talento.
Entonces el talento, estamos hablando de 6,000 denarios por un talento, ¿y cuánto le debía? 10,000 talentos. Entonces imagínense la cantidad, estamos hablando de 60 millones aproximadamente de denarios, lo que este hombre le debía al rey. No alcanzaba su vida laboral para poder pagar lo que este hombre le debía al rey. Y entonces dice el versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En aquel tiempo podía, digamos que en la cultura se podía pagar incluso con familia o con personas para que sirvieran como esclavos. Y entonces el rey dijo, bueno, dame a tu familia y aún así no te va a alcanzar. La deuda del pecado individual, la deuda de él era tan grande y tan fuerte que ni aún con su familia y siendo esclavo él mismo podría pagar la deuda. Amada iglesia, lo que Jesús estaba intentando hablar es la deuda que tú y yo tenemos delante de Él y que no hay posibilidad de alcanzarla por un esfuerzo humano alguno. Porque la ofensa no se mide por quien la hace, sino por quien la recibe. Y en este caso el pecado es ofensa directa a Dios. Y nuestra conciencia quizás nos ha atacado de todas las cosas que le debemos a Dios. Y entonces el siervo trae una petición de súplica, de rodillas y rostro en suelo, para pedir una petición de dame chance, lo voy a hacer, lo voy a lograr, te voy a pagar. Pero dice el versículo 27 que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ese siervo llegó pidiendo paciencia, ese siervo llegó pidiendo dame chance, lo voy a hacer, y se fue con una libertad, con una absolución de deuda. Y hermanos, aquí la intención de Jesús es que esa deuda era inmensa y que no había poder humano o forma humana de pagar la deuda que este hombre tenía ante el rey. Era demasiado grande lo que él le debía y es demasiado grande lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que le hemos fallado a Él. Y eso, hermanos, es lo que Jesús quiere que tengamos en cuenta para pensar en el perdón. Mi inspiración para perdonar a alguien es entender que yo he sido perdonado primero que nada. Porque Jesús sigue la historia, este hombre se va y dice ligerito, oye, 6 millones de denarios, no es cualquier cosa, entonces se fue contento. Y vamos a ver qué sigue, dice ahí. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 3 meses no más. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, ¿qué hizo? Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Si se fijan, este amigo que era igual a él, no era el rey, era igual a él, le dijo, dame chance, ahorita te lo pago. Y definitivamente su deuda era muchísimo menor a la que él tenía con el rey. Y dijo, no. Y este hombre tuvo la misma expresión. Se postró y dijo, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar. Pero quiero que veas la diferencia de este hombre al ir ante el rey y decir, perdóname, dame chance, lo voy a hacer. Sale libre y entonces voltea y se encuentra uno de los suyos, su uno a uno, y este uno le dice, dame chance, perdóname. Y él dice, no. ¿Puedes ver la incongruencia que podemos llegar a tener
al haber experimentado el amor de Dios, el abrazo de Dios, el sabernos libres, pero cuando alguien llega para pedirnos exactamente lo mismo que yo le he pedido a Dios, decimos que no. Y entonces, hermanos, aquí hay dos atorones. Uno, o tú y yo no hemos experimentado realmente el entender que Dios, la deuda que yo tenía delante de Dios, o no hemos entendido que ahora nos toca pagar o perdonar una deuda pequeña a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tristemente, esta historia, aquel siervo que no quería perdonar una pequeña deuda cuando él había sido objeto de un perdón amplio y generoso al cancelarle la deuda que él tenía en grandísima suma. El versículo 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, la actuación malvada de este hombre, perdonado hacia su consiervo, a quien no quiso perdonar, desencadenó la decepción y el enojo de su señor. El evangelista hace notar que la sentencia primera era una condena de esclavitud, donde iba a vender a su familia y todas sus cosas y no había posibilidad de redimirla. Y sin embargo, el rey la perdonó. Esta ilustración, hermanos, nos lleva a cómo el Señor se acerca a nosotros y nos dice: ¿no puedes experimentar? ¿Acaso no puedes experimentar lo que tú has experimentado conmigo hacia aquel que te ha hecho daño? ¿No deberías hacer tú lo mismo por lo que tú has venido a mi cercanía para ser libre? La pregunta clave es, hermanos, y lo que puede ayudarnos e inspirarnos para iniciar un proceso de perdón en nuestra vida es: ¿no debería hacer yo lo mismo que hizo Dios por mí? ¿No debería yo hacer lo que Dios hizo en manera pequeña, pero debería de hacerlo? Y sabes, Jesús termina con unas palabras diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano en sus ofensas. Sabes, Caín en Génesis hizo una pregunta que no fue como respondida así literalmente, pero es un sí definitivamente. Caín dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí. Sí somos, hermanos, sí estamos llamados a cuidarnos entre nosotros y cuidar el corazón de alguien aun cuando me ha lastimado. Y Jesús no está haciéndote un reto de si tú no perdonas, yo no te perdono. Y Jesús no está haciendo un juego de manipulación. Jesús está hablándote de una invitación a la experiencia de libertad. Pocas veces, hermanos, estamos dispuestos a soltar cuando alguien ha fallado contra nosotros. ¿Sabes? Por ahí leí, y algunos de ustedes compraron el libro Emociones que Matan, y el doctor Colbert habla mucho acerca del perdón. Y cuando en el capítulo acerca del perdón, da un testimonio de una mujer que se llamaba Lois. Lois llegó con artritis a su consultorio. Llegó y le dio el diagnóstico y la medicina y etcétera, pero no recuerdo por qué, llegó el tema del ex esposo. Y dice el doctor que en ese momento, miren, la cara de esta mujer se desfiguró y se enojó y dijo: tengo mucho coraje contra mi ex esposo y deseo verlo muerto. Mi consuelo, decía en el testimonio, es soñar con él en un accidente automovilístico. Y el doctor Colbert señala cómo esta mujer en cuestión de meses se consumió por la artritis.
Yo no estoy diciendo que el artritis llegó por eso, pero sí como esta enfermedad que es autoinmune, creo que aquí hay un doctor y enfermeras, se aceleran cuando hay un problema emocional. Y entonces esta mujer muere muy rápido, porque solo con la mención del nombre de su ex esposo el semblante suave y dulce cambiaba y sus modales cambiaban drásticamente. En unos años esta mujer encantadora y graciosa estaba encorvada, retorcida y contorsionada, gracias a la amargura y resentimiento que se habían apoderado de ella. Dice el doctor, estoy convencido que la amargura y falta de perdón pusieron una rapidez en su enfermedad. Y al final, su resentimiento no lastimó a su ex esposo ni a su nueva esposa, literalmente como se lastimó a ella misma. Las emociones tóxicas no solo impiden el proceso de curación, sino que agravan los efectos de una enfermedad al agregar nuevos procesos bioquímicos que el cuerpo debe superar. Amada iglesia, el mismo David decía, mientras callé, mira, mis huesos envejecían porque traía algo aquí. Y sabes, hermanos, ¿sabes por qué es el llamado a soltar? Porque te estás lastimando a ti mismo. Porque la falta de perdón rara vez hiere a la persona que te ofendió. La mayoría de las personas a las que no estás dispuesto a perdonar ni siquiera se dan cuenta que estás molesto. Pero tú y yo nos estamos consumiendo. Muchas personas son tan groseras o tan indiferentes que no saben ni siquiera cuándo ofendieron a alguien. Hermanos, yo te quiero hablar de, hemos entendido que mi inspiración primaria es entender la grandeza del Rey que nos ha otorgado el perdón de una deuda tan grande. Pero por tu parte debemos entender que el perdón es una elección. Yo te prometo, mira, te lo firmo, que no te vas a levantar un día y vas a decir, hoy tengo un chorro de ganas de perdonar a mi papá que no vivió conmigo en toda su vida. Jamás va a pasar eso. La elección del perdón, hermanos, es una decisión que nace de una conciencia y no de una emoción. Los que perdonan son los que eligen perdonar. No haya cosas automáticas o involuntarias o casuales en el perdón. Es una elección y un acto de voluntad. No puedes esperar a que el tiempo lo sane. No puedes esperar a que te nazca hacerlo porque no va a pasar. Es un acto de voluntad. Y los que optan por perdonar son los que deciden renunciar al resentimiento y al deseo de castigar. Son los que renuncian al derecho de que algo le pase o al deseo de yo vengarme y decirle, Señor, está en tus manos. Son las personas que están dispuestas a renunciar a todo reclamo para imponer una sanción por una infracción. De hecho, cancelan la deuda que creen que otra persona les debe. Es cancelar lo que la otra persona me robó. Y hermanos, yo sé y no quiero minimizar, y ahorita lo voy a hablar, no quiero minimizar el daño, no quiero minimizar el abuso, no quiero minimizar la ausencia. Lo que quiero que tú y yo entendamos es que no es por la persona, es que tú y yo estamos siendo cautivos de alguien que nos hizo mucho daño. Y la única persona que se está lastimando eres tú, y no puedes disfrutar de una libertad genuina porque hay algo aquí que no has cedido, y lo único que Dios quiere es sacar ese resentimiento y sé que tú seas libre. Decía un autor que no perdonar es como tomar veneno tú y esperar que la otra persona se muera, literalmente. Tú te estás contaminando, tú estás echando, pero estoy esperando que a la otra persona le pase. El perdón, hermanos, permite a una persona liberar la ira, el resentimiento, la amargura, la vergüenza, el dolor, el arrepentimiento, la culpa, el odio y otras emociones que se esconden en lo profundo de tu alma y enferman. ¿Sabes?
a Dios gracias, creo que he sido transparente con ustedes. Quienes me conocen, quizás mi vida ha sido sencilla, pero puedo platicarte que mis luchas emocionales fuertes han sido un problema de baja autoestima, muy fuertes. El espejo y yo fuimos enemigos mucho tiempo y todavía a veces no tanto, pero yo recuerdo mi adolescencia y mi juventud fueron trágicas, en cuanto a, siempre fui una persona con sobrepeso, chaparrita. Hace unos días, ayer que platicaba con Gracia, yo tenía hirsutismo, yo parecía niña, bueno, mis dientes, no, era una cosa que Dios ha hecho la obra. Entonces, yo recuerdo a un pastor decirme que yo tenía tan abrazada mi autocompasión de mí misma, que yo no me imaginaba viviendo sin ello, que aprendí a tener tanta lástima de mí, que si yo lo soltaba no podía ni siquiera imaginarme cómo sería una vida aceptándome a mí misma, ni siquiera me cabía en mi cabeza cómo podría ser, porque estaba tan arraigada a mi mente, a mi alma, el autocompadecerme de mí misma, que no podía visibilizar una vida libre en ese tema. Y creo, hermanos, que la falta de perdón es algo muy similar. Creo que a veces ya es tan parte de nosotros el coraje, el rencor, el dolor, la decepción, que no te puedes imaginar sin eso, sin soltarlo, sin hablar mal de la persona, sin esperar y buscar ahí en Facebook a ver cómo le va y desearle lo peor. No te puedes imaginar sin eso. Pero el Señor nos llama, hermanos, a soltarlo, porque el perdón libera capas de dolor y cura los bordes crudos e irregulares del dolor emocional. Decir te perdono es como darte una ducha emocional. Quiero hablarte de qué no es el perdón, porque el perdón no es ignorar el dolor. Dios no es indiferente a lo que estás pasando, y mucho de perdón es un proceso. El perdón no es permitir el abuso. La iglesia ha sido grandemente criticada y justamente porque se permitió tanto el abuso y la violencia dentro de los matrimonios, porque debíamos perdonar, porque debíamos soportar. Eso no es perdón, hermanos. El perdón nunca va en contra de tu dignidad moral, física y espiritual. Si hay aquí una persona que ha sido abusada moral, física, sexualmente, no se trata de hacer las paces con el abusador y volver a convivir. Se trata de liberar este resentimiento. Tengo una de mis mejores amigas que fue víctima de abuso sexual desde los 4 años hasta sus 12 años. Y cuando ella lo empezó a trabajar en terapia, cuando ella la he traído aquí a dar testimonio, ya se nos fue al paso, pero un día la vuelvo a traer para que nos dé su testimonio. Y ella platica que cuando llegaron al tema del perdón acerca del abusador, dice, fueron meses, Ana, fueron meses. No es tan fácil, si Dios está consciente, pero hoy puede reconocer que es otra persona, de liberar ese resentimiento. Dios no te está pidiendo que tengas contacto con el abusador. Dios está pidiendo que seas libre del pecado que esa persona hizo contra ti. Es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que seas libre de esa falta de papá que tuviste, o de ese pastor que no supo escuchar, o pastora que no supo ser. Sabes, el perdón no es necesariamente una reconciliación. El perdón tampoco, hermanos, se basa en encontrar alguna cualidad redentora, es decir, pues ya le está echando ganas, le voy a perdonar. No es que se merezca el perdón la otra persona. El perdón es algo que sucede en tu interior y proviene únicamente de tu deseo de perdonar porque hemos sido perdonados.
Nadie que daña intencionalmente a otra persona merece el perdón, es lógico. Aún así es mucho mejor perdonar y vivir con la libertad a la que Dios nos llama. El perdón no requiere que minimices tu dolor, la cantidad de dolor que has sufrido o la importancia de la experiencia dolorosa. Perdonar no es que estés diciendo, pues es que tú no me entiendes o esto no importó tanto o no fue para tanto. Claro que fue para tanto y claro que dolió y claro que partió e hizo historia en tu vida. Pero perdonar es elijo ya no tener este sentimiento que me carcome por dentro. El perdón no significa dejar que una persona se salga del apuro para alguna cuestión de justicia. Es decir, si alguien te robó, si alguien abusó, si alguien demandas alimenticias, no lo sé, lo que podamos tener con cuestiones legales, el perdón no está eximiéndote de eso. El perdón es algo interno donde yo puedo ver a la persona y que Dios me preste sus lentes para verlo con gracia. Porque parte de la justicia es que esa persona cumpla. El perdón tiene que ver con poner a otra persona directamente en las manos de Dios y permitir que Dios obre su justicia y ya no la mía. Hermanos, el perdón es de valientes, porque algunas personas ven el perdón como un defecto o alguien débil. Déjame decirte que no hay nada más lejos de la verdad. Se necesita muy poca fuerza para guardar ira y dolor y enojarte, pero se necesita mucho valor para dejar a un lado la ira y tratar de vivir en paz. ¿Qué beneficios tiene perdonar? Aquellos que desarrollan la capacidad de perdonar, hay un mayor control de sus emociones, están significativamente menos enojados, menos molestos y menos heridos. Una persona que perdona solo parcialmente experimenta una reconciliación parcial y entonces los intentos de restaurar la amistad fracasan. El perdón total, por el contrario, permite una liberación total de los sentimientos negativos que alguna vez fueron dirigidos hacia el ofensor. Hay un tema, hermanos, que es un poco, no sé, complicado de pronto, que es perdonarnos a nosotros mismos. ¿La Biblia habla de esto? ¿No habla? La verdad es que a algunos nos resulta difícil perdonarnos por el abuso que hemos hecho hacia otros, a nuestro cónyuge, hijos, relaciones, si hemos fallado, si hemos sido los causantes de alguna situación en el matrimonio, por el abuso de drogas, alcohol o por malgastar el dinero, por lo que sea. Hermanos, cuando tú y yo vamos a ese Rey que perdona las deudas y experimentamos su perdón, podemos abrazar y creer con todo el corazón. Una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No se trata de decir, bueno, ya fue en el pasado y lo dejo. Hermanos, el tiempo no es que cure, a lo mejor mengua y calma poquito, pero Dios sana, liberta y nos da la experiencia de que alguien tan perfecto y tan amoroso tiene la capacidad de perdonarnos y podemos ser nuevas criaturas en Él. Pablo, ¿se pudo hacer eso? ¿Me ayudas? Quiero, hermanos, que hagamos una pequeña... Espérame. Sí, por favor, si quieres que alguien te ayude. Hermanos, quiero que hagamos algo significativo. Seguramente hay alguien, algo en sus vidas que por ahí removió. El Dr. Colbert, para hablar del perdón, nos invita a un proceso. Y lo primero es que admitas que has sido herido.
antes que puedas perdonar, debes admitirte a ti abiertamente que eventos, palabras, situaciones o actitudes te han lastimado en tu vida pasada o actual. Y tienes que admitir que la ofensa ocurrió, sin importar cuán leve sea, sin importar que alguien me dijo y me ofendí o la intensidad de un abuso, hermanos. Pero el primero es: necesito admitir que he sido herido. Después necesito entender otra vez el perdón que Dios nos da. Tú experimentar, porque una de las malas noticias, hermanos, acerca de la falta de perdón es que alguien peca contra ti y la naturaleza humana es que por esa situación lo más probable es que tú peques hacia alguien más. Y esa, hermanos, es también una de las urgencias por las cuales necesitamos perdonar. Y entonces admite que has sido herido, experimenta el perdón de Dios en tu vida. Y entonces libera al ofensor en manos de Dios las veces que sean necesarias, hermanos. Yo no sé si hoy te puedas ir libre, no lo puedo prometer, pero puedes empezar admitiendo y diciendo: Señor, aquí está el nombre de una persona que me ha lastimado y no puedo perdonar. Pídele a Dios que te ayude y expresas tu perdón. Si tienes la oportunidad de expresar el perdón, exprésalo. Y el papelito que está ahí es un pequeño ejemplo de lo que tú y yo podemos hacer. Carlos, ¿me puedes, esa cosita de madera, aquel, ¿me lo puedes poner aquí, por favor? Al frente, sí. Voy a pedirle al grupo de alabanza si puede pasar, por favor. Gracias. Si quieres abajo, porque... Vamos a entonar un canto. Es el de quebranta mi corazón, ¿vale? El de te perdono. Ah, sí, sí. Ok, vamos a escuchar un canto que Daniela, a quien agradecemos por estar aquí, nos va a guiar. Escúchalo, platica con Dios. Y mientras está el canto, yo quiero invitarte a que si escribiste un nombre, simbólicamente pases y lo tires a la basura y te deshagas de eso. Puede ser que no te vayas libre, pero puedes iniciar un proceso de libertad. Puede ser que te vayas libre, pero vamos a iniciar. Quiero pedirte que escuches. Esta canción se llama Bellas Palabras. Y estas palabras son: te perdono, te perdono. Así que ora, escucha y puedes pasar simbólicamente a perdonar. Sí, aquí pueden depositar tirarlos a la basura, quemarlos. Vamos a escuchar este canto. Palabras bellas deseamos oír a alguien decir. Nos dan libertad para lo mismo ser. ¿Qué palabras serán con tanto poder?
pedir que nos pongamos de pie, hermanos. Alguien nos da libertad para lo Y acompáñame a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú no vienes a exigirnos perdonar por ser duro con nosotros. No vienes a demandar que perdonemos porque es lo que debemos hacer. Es una invitación a experimentar tu amor y tu libertad, Señor. Es un favor para nuestras vidas de dejar en tus manos la carga que ya no podemos cargar, Señor. Y ciertamente de diferentes formas y medidas alguien nos ha herido, Señor. Y te entregamos, Señor, te entregamos la situación, a la persona, Señor. Por favor, permítenos admitir esta herida y experimentar el poder de tu amor. Ayúdanos a luchar con esta mente que no nos deja, Señor, porque no es justo por lo mucho que nos hicieron, Señor. Pero ayúdanos a entender lo que tú nos estás ofreciendo, Señor. Y ayúdanos a, como acabamos de cantar, queremos ofrecer estas bellas palabras, Señor, y decir: te perdono. Inspíranos en tu amor y en tu gracia para poder decir: te perdono, te perdono. Gracias por estas bellas palabras que quizás hoy no vamos a poder decir algunos, Señor, todavía, pero podemos empezar a caminar hacia ellas, Señor. Tú conoces la profundidad, la gravedad. Hay suficiente gracia para ellos, Señor. Gracias por esto. Y, Señor, simbólicamente en este bote de basura te entregamos. Te entregamos, Señor, esta situación. Y queremos ser libres y experimentar tu favor en nuestras vidas, Señor. Y poder decir con libertad: te perdono, porque Dios me ha perdonado a mí. A ti la honra y la gloria, Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos.